Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio creado para todos ustedes, porque nuestro lema es que prevenir es sumar vidas. Siempre tenemos diferentes motivos que consultar con especialistas. Aquí aclararemos dudas e inquietudes de distintas patologías. Soy Adriana Boscán y estoy súper feliz de poder compartir y de aprender junto a ustedes a través de las pantallas de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @Anzoátegui TV, @MásSaludTV, @Adriana Boscán, y también que nos vean por nuestra señal en vivo a través de nuestra página web, es la www.anzoateguitv.com. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Day Hospital y nuestro motivo de consulta es que estoy sintiendo algunas palpitaciones, una especie de taquicardia. ¿Has sentido algo así? Entonces acompáñame para saber de qué se trata. Y ya estamos dentro del consultorio de la doctora Rosalí Busé Salazar. Ella es cardióloga con especialidad en ecocardiografía de Madrid, España. Así que acompáñenme a darle la bienvenida, doctora. Gracias por recibirnos dentro de su consultorio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, el motivo de consulta es que estoy padeciendo así como una especie de taquicardia. No sé qué pasa, es como si me saltara el corazón. Entonces quiero que nos explique a todas las personas que nos están viendo en este momento de qué se trata todo esto, en qué consiste una taquicardia. Bueno, mira, la taquicardia es una manera muy coloquial de los pacientes expresar algún síntoma, que es un síntoma que se refleja posiblemente en un tipo de arritmia. Entonces, en paciente uno lo enfoca de acuerdo al grupo etario, al paciente, al sexo y a la aparición de ese tipo de palpitación o de arritmia. ¿Okay? El paciente muchas veces refiere taquicardia y para nosotros la traducción de taquicardia no es más que la frecuencia cardíaca alta, por encima de un valor que nosotros consideramos normal. Claro. Entonces, considerando que la frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100, taquicardia es una frecuencia cardíaca por encima de 100. Y bradicardia es lentitud del ritmo cardíaco, es por debajo de todo lo contrario. 60. ¿Qué lo ocasiona? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? El paciente te expresa taquicardia, te expresa brincos, te expresa saltos, te expresa un vuelco del corazón, inclusive te habla de un latido en el lateral del cuello. Entonces allí uno lo primero que tiene que enfocar en ese paciente es un contexto de descartarle un tipo de arritmia. ¿Por qué? Porque evidentemente ese síntoma que lo ha traído aquí tiene una serie de eventos que lo hacen aparecer. Claro. Si el paciente aparece con una frecuencia cardíaca, está en reposo y le aparece la arritmia y lo hace tener ganas de vomitar o sudoraciones o siente que se va a desvanecer, hay un tipo de arritmias en el cual nosotros nos enfocamos que puede ser. De acuerdo al grupo etario, el grupo de pacientes, vamos a empezar por los más comunes en la consulta, que son los pacientes adultos, mayores, claro, ancianos. Vienen y dicen, tengo taquicardia y tengo arritmias. Un paciente que evidentemente hay que descartarle algo que uno llama una cardiopatía estructural, porque ya es un paciente que probablemente sea hipertenso o haya tenido algún evento de enfermedad coronaria o haya tenido un corazón dilatado, y ese tipo de arritmias sí son un poquito más de alto riesgo. Claro, tiene un riesgo allí también previo. Preestablecido, claro. Exacto. Ese paciente con algún antecedente, con algún ya diagnóstico de cardiología que consulte por arritmias, para nosotros nos hace pensar mucho más en que sí hay que estudiarlo, todos los elementos que tenemos que buscar. Pero una persona joven como yo. Es lo que voy al otro grupo del paciente que viene de consulta. El grupo de los jóvenes, tenemos ambos grupos de jóvenes, los jóvenes deportistas y los jóvenes que no son deportistas. Entonces los jóvenes deportistas tienen un tipo de arritmia que te pueden referir en reposo, que hago todo mi entrenamiento y cuando termino es que aparece la arritmia, y esos hay que estudiarlos también porque sabemos que hay algo llamado muerte súbita del deportista. Entonces, frente al mínimo síntoma de arritmia hay que hacerle toda una batería de evaluación a esos pacientes con su holter de ritmo, su ecocardiograma, para descartarle arritmias del tracto del ventrículo derecho o extrasístoles, supraventriculares, arritmias complicadas que hagan que ese paciente pueda tener una muerte súbita. Pero he escuchado, muy común, que los deportistas han sentido esa palpitación subida luego de venir de un ritmo y de estar en reposo. ¿Hay una parte que sea normal? Claro, hay algo que se llama preacondicionamiento. Vamos a la población joven que no haga nada, que sea rutinaria, normalitos, y consultan sobre todo las mujeres por causas frecuentes de palpitación.
Entonces en ellas vemos otro grupo de elementos y otro grupo de arritmias, porque tomos y tomos de libros hay de arritmias y tenemos que ponerle nombre y apellido. Esas personas jóvenes sin ninguna actividad física establecida, pues en las mujeres es muy común algo que se llama taquicardia sinusal inapropiada. En reposo, de la nada y por caminar de aquí a una cuadra, esa mujer presenta una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Evidentemente se va a sentir cansada, como si hubiera corrido mucho, y eso también hay que medicarlo. Por otro lado, puede tener simplemente extrasístoles, que son latidos puntuales y después sigue el ritmo normal, una interrupción del ritmo normal y continúa siendo normal, que de acuerdo al lugar donde se originen en el corazón, vamos a hablar de supraventriculares y ventriculares. Entonces, en todos estos pacientes, lo primero que tenemos que clasificar es tener la suerte de hacerle el electro cuando él venga a la consulta y conseguir la arritmia. Porque eso es algo muy fortuito, muy fortuito. Claro, puede que no se vea. Poco probable. Pero la idea es hacer el diagnóstico dependiendo en consulta es muy poco probable. Mucha suerte tenemos cuando se lo vemos de una vez. Y si no, pues hacemos un protocolo de evaluación de ese paciente, porque tenemos que ponerle nombre y apellido a esa arritmia, si la tenemos y la conseguimos para poderla tratar. Claro. También muchas preguntas, pero debemos hacer una pausa comercial. Es increíble cómo el tiempo vuela, pero enseguida regresamos con más salud a través de Anzoátegui Televisión. Primero lo nuestro. Ya venimos, no se muevan. Y seguimos con más salud a través de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro, conversando con la doctora Rosalí Bucé Salazar. Ella es cardióloga y en el primer segmento, doctora, nos habló generalidades de lo que es estas palpitaciones, que ya no es taquicardia, es palpitaciones, es el término correcto, o arritmias. Pero en este segmento quiero aclarar las causas. ¿Por qué podemos tener un hecho de palpitación en algún momento de nuestra vida? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos que enfocar en ese paciente los riesgos. Si es un paciente con cardiopatía estructural, con una cardiopatía congénita, que es la primera causa de enfermedades que producen arritmias. Claro. El común denominador del paciente sano, entre comillas, que llega a la consulta, pues puede ser desencadenado por elementos como el tabaco, el alcohol, el estrés, inclusive el sedentarismo o la falta de actividad física. El uso de fármacos, de estimulantes nasales, de broncodilatadores, también de esos antigripales maravillosos, descongestionantes nasales que tienen pseudoefedrina, son altamente productores de arritmia. Entonces, hay medicamentos que evidentemente están descritos que se utilicen bajo la supervisión de cardiología, o pacientes no utilizar en pacientes con antecedentes de cardiología. Claro. Y en casos de pacientes que no tenían el antecedente, igual aparecen los síntomas. Inclusive los medicamentos que utilizan mucho las muchachas para adelgazar, eso generan tanto arritmias como alteraciones en la válvula, principalmente en la válvula mitral. O sea, que deben de ser entonces consumidos bajo estricto supervisión médica, y que estén allí más bien regularmente asistiendo a su especialista. Tengo una duda, hablamos de los adultos mayores, hablamos de los adultos jóvenes y los niños. Hay veces que los niños sienten, se me va a salir el corazón. ¿Forma parte de un esquema normal de ellos? Claro, los niños tienen una frecuencia cardíaca, si bien es cierto que yo soy cardiólogo de adultos, eso es otra área totalmente distinta, pero los niños tienen una frecuencia cardíaca por encima de los valores normales para los adultos. En reposo, un niño te puede tener en los primeros años de edad hasta 100, 120 latidos por minuto. Entonces, esto hace que ellos tengan siempre una actividad física que les vaya a adelantar. ¿Qué consulta mucho ahorita? Un joven de 15, 16, 17 años que no está haciendo actividad física, que son niños cibernéticos totales, y ni siquiera las clases de deporte del colegio toleran. Cosa que no estamos nosotros manejando esa prevención primaria en los chamos. Entonces, al medio hacer algo, se cansan, se fatigan, no quiero, no tengo, me da el corazón, me palpita, y lo que tienen es una falta de entrenamiento total y absoluta. Wow, eso es lo que necesitamos prevenir. Bien, tenemos un segmento, doctora, que habla de mitos y realidades, y quiero que usted nos aclare si es mito o si es realidad. Los cigarrillos bajos en nicotina no hacen daño, no son cancerígenos y pasan normal. Los cigarrillos bajos en nicotina. Los cigarrillos
tienen solamente un nombre: cigarrillo. Claro. Bajos, altos, estamos como en las dietas light o las dietas altas en calorías. Así es. Todos los cigarrillos generan un grado de disfunción endotelial súper importante. Inclusive mucha gente utiliza los alquire, que es otro tipo de forma de fumar, de consumir el tabaco, que si lo fuman con la candela para afuera y no para adentro. Tú te cansas de escuchar historias de la comunidad. Así sea uno diario, un cigarrillo genera una afecta. disfunción endotelial, que es alterar este vaso que está aquí por lo menos 24 horas. Un cigarrillo. Si tenemos una caja, son 20 cigarrillos elevados a esto. O sea, claro, cuando uno hace una evaluación de riesgo de un paciente, le pregunta simplemente: ¿usted fuma o no? En el interrogatorio no entra cuántos cigarrillos, porque el uno que se fume diario, que hace aquí, esta es la arteria. Esta es una arteria y esto es el endotelio. Esto es un piso que está cubierto de cera, por decirlo de alguna manera. Cuando hay disfunción endotelial, empieza a abrir huequitos, para que me entiendan, en esta arteria. Y si tenemos un consumo alto en calorías, en carbohidratos, en dislipidemia, empieza a generar la formación de coágulos y de trombos, y vamos a llevar a esto que va a ser el daño endotelial. El cigarrillo es el enemigo número 1 del paciente con enfermedad o con factores de riesgo cardiovascular. Cuando llega a este grado de oclusión, lo amarillo es la grasa que se ubicó a nivel del endotelio y hubo un trombo el día puntual que se produjo el infarto. Claro. Entonces, esto nosotros simplemente lo podemos evitar cuidando los factores de riesgo, amén que tengamos una carga hereditaria importante, pero podemos cortar el círculo que viene. Bien. El siguiente es: la obesidad eleva el riesgo de padecer una arritmia frecuente. Totalmente. Todos los obesos, los obesos hacen mucho una situación que se llama apnea de sueño. Durante la noche ese paciente hace una alteración muchísimo de su sistema nervioso parasimpático y hace una cantidad de arritmias súper importante por ese esfuerzo respiratorio y ese estrés a que está sometido su organismo. Claro. Las taquicardias se pueden prevenir a través de detención precoz y cambio de hábitos en la vida. La taquicardia depende mucho de los hábitos del paciente. Claro. Sí, el consumo de café excesivo, porque evidentemente todos necesitan su tacita de café, el gusto va por esto, el cigarrillo, el estrés, el alcohol son altamente desencadenantes de arritmias. Sí, señor. Muy bien. Tengo 2 preguntas que las quiero hacer para poder avanzar en el tema. Son personas que están afuera y tienen dudas. Una de las dudas es la siguiente: cuando palpite de una manera inusual mi corazón, ¿debo darle importancia o simplemente cuando sea repetitivo? Bueno, eso tiene que ver con los síntomas que se asocian. Si uno simplemente tiene una extrasístole o una palpitación y no sintió más nada, pasó, no debe haber mayor riesgo. Okay. Si esa persona se asoció con sudoraciones, ganas de vomitar, sentí muy mal, tiene que consultar en el momento de la arritmia para tratar de captar el tipo de arritmia que tiene. Okay. Hay algo muy importante que es el síncope, que es la pérdida del conocimiento. Ahí tiene que acudir a un cardiólogo porque siempre es algo de riesgo. Perfecto, entonces siempre va a depender de los síntomas. La otra pregunta que hace un televidente: ¿qué debo consumir en mi comida para evitar taquicardias o enfermedades del corazón? Vamos a ponerlo al revés. Al revés, ¿qué no debo de consumir? Bueno, justamente lo que hemos dicho, los estimulantes. El consumo de estimulantes tipo cafeínas, refrescos, que hay también combinados con acetaminofén, o sea, para dolores de cabeza, que se consumen eso serían no en los alimentos, eso evidentemente es en los medicamentos. Sí, los alimentos, los refrescos negros, los té, el café. Eso es lo que genera las taquicardias en los alimentos. Y en los medicamentos, componentes como la pseudoefedrina y los descongestionantes nasales, que son nocturnos, son los que tienen un alto contenido de esto. Los pacientes con asmas y alergias y por la parte broncopulmonar siempre van a generar mucha taquicardia. Claro, son propensos porque completamente. Son un efecto secundario de los medicamentos. Son una de las personas más propensas. Sí. Aparte de los obesos que ya hemos visto y los adultos mayores si presentan riesgos. Exacto. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir entonces con una pausa comercial, doctora, pero enseguida vamos a ver de qué trata una consulta cardiológica. Vamos a ver cómo es el eco, vamos a ver cómo es un Holter. Nos va a explicar ya todo eso la doctora Rosalí Bucé aquí en Anzoátegui Televisión. Primero lo nuestro. Vamos a una pausa y ya venimos. Y seguimos en el consultorio de la doctora Rosalí Bucé Salazar. Nuestro tema de consulta, como ya le hemos hablado, son esas palpitaciones que nos dan. Para esto le pregunto a la doctora Rosalí
¿Qué se hace en una consulta cardiológica? ¿Qué es lo que viene a hacer el paciente para que no tengan miedo y pues acudan y asistan a esta consulta de cardiología? Bueno, lo primero que hacemos con este paciente en su evaluación integral, examen físico, y entre los métodos que utilizamos tenemos el electrocardiograma, que nos va a dar los trazos del ritmo cardíaco. Allí nosotros podemos evaluar realmente qué es lo que está pasando y si captamos el tipo de arritmias que tenemos en este paciente. Bien. Por lo pronto, otro método para evaluar a ese paciente, este es el electrocardiograma, que nosotros tenemos muchos datos de extracción de esto nos da muchísima información desde el punto de vista cardiológico. Evidentemente las arritmias siempre se van a diagnosticar por este evento, por este elemento. Otro método que tenemos para evaluar al paciente con posibles palpitaciones va a ser la realización de un holter de ritmo y un ecocardiograma. Voltear un momentito. El ecocardiograma es un equipo que nos va a permitir ver el corazón, la anatomía de ese corazón, la forma y el tamaño de ese corazón. En un paciente con arritmias específicamente vamos a buscar cosas puntuales, como va a ser el tipo de tamaño del corazón, la función cardíaca y el tamaño de una de las cavidades del corazón más importantes para la formación de arritmia, que son las aurículas. Si nosotros tenemos una aurícula dilatada, vamos a considerar que esa arritmia que está presentando ese paciente ya es de larga data y que posiblemente no vamos a tener una reversión a un ritmo normal. Si el paciente no tiene daño, la función del corazón, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula, tenemos allí muchísimas cosas que evaluar. La válvula mitral es una causa importante de arritmias en causas de posiblemente en mujeres jóvenes, prolapso de la válvula mitral, causa importante sintomatología de arritmia y problemas valvulares, como tenemos en este caso la válvula aorta, insuficiencias o estenosis de la válvula aorta, que es esta que tenemos aquí, también nos va a dar síntomas de arritmia. Okay. Las cardiopatías estructurales, que es lo que nosotros buscamos, y el grado de engrosamiento que tenga ese músculo, también nos van a definir qué tipo de arritmias estamos viendo. Aquí estamos viendo la aurícula, elemento súper importante y principal para la evaluación de una arritmia. Esta es la aurícula y es donde se forma el latido cardíaco. Si esa aurícula en el origen está cercano al nodo sinusal, y este es la válvula mitral y el nódulo auriculoventricular. De acuerdo a esto, vemos las características de la arritmia y podemos considerar qué alteraciones estamos teniendo. ¿Bien? El paciente entonces llega, se hace este estudio, pero hay otro estudio que se manda a casa, que es mejor conocido como el holter. ¿En qué momento debe aplicarse el paciente el holter, o el médico, el especialista se lo aplica? En todo paciente que no hayamos precisado la arritmia en el primer electro que hicimos, hay que estudiarlo, porque evidentemente el paciente te refiere el síntoma de noche, de día, en la tarde, y es 24 horas. Esto es un electro 24 horas. Entonces esto es un equipo que se le coloca con unos electrodos, tiene un cable con la misma señalización del electrocardiógrafo, y este es el tamaño del equipo. Se coordina, tiene una git scar, y durante 24 horas, inclusive hay equipos que pueden durar hasta 48 horas, se manda al paciente y hace su vida normal. Muy bien. Lo único que no se lo retira y nosotros después descargamos esta información. Son 24 horas continuas. Sí, o sea que el baño debe ser prácticamente usualmente se le dice al paciente no se baña, o se baña de la cintura para abajo, porque no se lo puede estar quitando. Y en teoría en esas 24 horas debería aparecer allí la arritmia. Es lo usual. Si no aparece la arritmia, el síntoma prevalece, pues ya uno muchas veces trata el síntoma más que la arritmia que está viendo, claro, y hace ciertas recomendaciones a esos pacientes. Hay pacientes que no hacen ningún tipo de actividad física, y la actividad física es importantísima para disminuir el nivel de adrenalina y el nivel del sistema nervioso simpático. Claro. Al hacer ejercicios uno compensa ese sistema nervioso por el parasimpático, que es el que frena, que es el que relaja, que es el que evita que sientas esa taquicardia en reposo. Entonces, entre eso, indicación de fármacos, como están grupos de fármacos beta bloqueantes, los antiarrítmicos como tal, están los cambios en estilo de vida del paciente. Disminuye el consumo de los cafés, de los quesos, de los té, de los vino tinto y el chocolate, porque están liberadores de serotonina y son productores de arritmia. Pero claro, yo me imagino que todo en exceso, pero hay su dosis recomendada. Claro, el chocolate es lo que más me preocupó de todo. El chocolate es bueno por todo, más no para el paciente con arritmia, porque hace una liberación de serotonina, por eso es que se llama el antidepresivo natural. Y este elemento es predispositor para poner arritmia.
Entonces el vino tinto también genera muchas veces síntomas de arritmia, el queso blanco, porque son liberadores de tiamina. Entonces en la parte de los alimentos se le sugiere al paciente un cierto cambio en sus estructuras alimenticias, se le indica actividad física si no la realiza y que aumente más cardiovascular, porque el paciente con pesas, con ejercicios isométricos, lo que hacen es tener mayor grosor de ese músculo cardíaco y no van a mejorar la parte de las arritmias, es con cardiovascular. Perfecto, eso es cuando ya al paciente se le diagnostica una arritmia. Y ahora vamos a dar, para finalizar, doctora, tips preventivos. Esa persona que es normal, que no ha tenido hasta ahora palpitaciones, pero que tienen herencia, pues un componente genético importante de familiares que lo han padecido, ¿qué puedo hacer yo para prevenir que ocurran arritmias? El paciente con factores de riesgo tiene que buscar manejar siempre el actividad física cardiovascular. La actividad física, más de 150 minutos por semana, está demostrado que disminuye la tasa de eventos cardiovasculares. Y evidentemente las alimentaciones bajas en grasas para evitar el aumento del colesterol y el triglicéridos, que es la dislipidemia. Si fuma, dejar de fumar. Si consume en exceso, fumar y beber evidentemente van a generar alteraciones desde el punto de vista cardiovascular, y el tipo de actividad laboral muchas veces genera también esta sintomatología y la obesidad. Entonces, controlar la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, el alcohol y el sedentarismo son los 5 elementos, el ABC del manejo del paciente cardiovascular para prevenir la enfermedad como tal. Y bueno, el factor de riesgo siempre está, hay que correrle. Por eso tenemos que alejarlo. Prevenir para poder sumar vida. Gracias, doctora, por todos estos tips, de verdad maravillosa. A ustedes. Toda la intervención y bueno, en su compañía y de todo mi equipo hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Ha sido un placer para mí compartir y aprender junto a ustedes a través de las pantallas de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Gracias a la tienda que me viste siempre para todas las ediciones, se llama De Noche Fashion, la pueden visitar en el piso 1 del Centro Comercial Camino Real de Nueva Barcelona. Gracias a todo mi equipo de producción por hacerlo posible, nos vemos en una próxima edición. Bye bye.